Sartori, qué pena. Y ahí es donde vamos a posicionar nuestro catéter para la irrigación de nuestro anestésico local. En la, desde medial a lateral, sí, qué vergüenza con ustedes. Es de medial a lateral, el posicionamiento de la aguja. Muchas gracias, doctor. Aquí en la imagen de la derecha vemos cómo es la distribución de nuestro bloqueo analgésico en el bloqueo del canal aductor, teniendo tanto un componente superficial y también teniendo un componente de bloqueo de control del dolor a nivel de la cápsula articular. Por acá, siguiente. Ya, digamos, empezamos el grueso de nuestra búsqueda en nuestra resolución de mitos y realidades en este bloqueo continuo del canal aductor, iniciando con el análisis de la evidencia que podemos encontrar actualmente. Iniciemos con esta pregunta de comparación entre el bloqueo del canal aductor versus el bloqueo femoral en la artroplastia total de rodilla. ¿Por qué esta comparación? Porque digamos que por mucho tiempo el bloqueo femoral en artroplastia total de rodilla tuvo digamos, fue gol estándar, fue estrategia bastante utilizada, con buen rendimiento del dolor, pero con un contra en digámoslo, eh, en la movilización y en la temprana recuperación de la fuerza de nuestro paciente. Entonces, por eso, siguiente, en este estudio podemos encontrar, eso es una revisión sistemática del 2022 en la que intentaron comparar estos dos grupos encontrando que tanto la fuerza del cuádriceps, o sea, en comparación con en el canal de aductor, es significativamente mejor. También la movilización a las 48 horas es mejor en nuestro bloqueo del canal de aductor y la longitud de la estancia hospitalaria también puntuando mejor el bloqueo del canal de aductor haciendo que este, digamos, tenga superioridad con respecto a esa estrategia que inició aparte de los bloqueos, que fue el bloqueo del nervio femoral. Ah, digamos, otra búsqueda, otra estrategia que ellos querían comparar es si había diferencia entre el consumo o diferencia en el consumo de opioides. En realidad, los dos tienen buen rendimiento analgésico, pero pues en últimas la diferencia grande era con respecto a la movilidad. Otra puntuación, otra comparación que queríamos encontrar en la literatura es la comparación entre la dosis única y el bloqueo continuo del canal aductor en artroplastia de rodilla. Como les comentaba en la charla pasada, el objetivo de una administración continua en este tipo local está ofertada para un grupo personalizado de pacientes, digámoslo así, no es para todos los pacientes, es para vista para un selecto grupo en el que las complicaciones, dado por o sea, su proporción de complicaciones baja, y su requerimiento de consumo de opioides o la intensidad del dolor va a ser difícil. Entonces, en este primer estudio, este es de un estudio del 2020 en el que comparan la single dosis con el bloqueo continuo, aquí encuentran que la puntuación de reposo en el bloqueo continuo del canal del dolor el bloqueo continuo del canal aductor es significativamente mejor en las primeras 4, 8, 12 y 24 horas, teniendo una puntuación significativa estadísticamente. Ya, digámoslo así, después de las 48 horas no hubieron, digamos, con respecto a la puntuación del dolor en reposo, no hubo diferencias significativas estadísticamente entre las dos estrategias, tanto single shot como bloqueo continuo. Ya para la parte del movimiento, en la puntuación del dolor, igualmente la puntuación fue mejor la estrategia del bloqueo continuo versus el single shot y esta estrategia incluso teniendo una significancia estadística bastante buena. O sea, digamos, ya después de las 24 horas, las dos estrategias, digamos, no tuvieron mayor diferencia entre las dos. Otra
Otro beneficio que se encontró es la analgesia de rescate con una menor necesidad de rescates analgésicos en el grupo del bloqueo continuo del canal aductor y para lo que fue consumo de opioides, náusea y vómito, las dos estrategias, tanto de bloqueo continuo como dosis única, tuvieron o sea, no tuvieron diferencias estadísticamente significativas. Esto para el primer, digamos, esa visualización en cuando empiezan a tomar esta estrategia en el 2020. Pero ya, digamos, el estudio más grande, por favor, el siguiente, que viene ya por parte de este autor, Hussain, en el 2023, reportado en la Regional Anesthesias of Pain Medicine, que compara estas dos estrategias y empieza a tener, o sea, digamos, el estudio anterior tenía un poquito de más de heterogeneidad entre los grupos estudiados, pero este, ya teniendo como base el otro, empieza a tener como un orden más, a buscar grupos más homogéneos y empieza a encontrar lo siguiente. Entre las comparaciones de la estrategia de dosis única con la dosis continua, el dolor en reposo y el consumo de opioides no tiene diferencias estadísticamente significativas, encontrando que las dos estrategias tienen el mismo rendimiento y dejando que el bloqueo continuo, digamos, no ofrecía ventajas frente al bloqueo único. Sin embargo, digamos, introduciéndose más en este estudio, encuentran que el beneficio encontrado del bloqueo continuo está dado más en esa, digamos, ese control en las primeras horas postoperatorias, que son las más fuertes, que son las que más demandan rescates analgésicos, y encontraron que sí tenía, digamos, una mejoría en el grupo del bloqueo continuo comparado a la dosis única en en ese control del dolor que va desde las primeras 6 a las 48 horas. Eh, Eso que nos hace pensar o que nos hace, digamos, tener como reflexión que la estrategia de bloqueo continuo del canal aductor no debe ofertarse para todo el grupo de pacientes en el postoperatorio de esta técnica anestésica, sino que sí tiene que tomar como una reflexión, un análisis completo de nuestro paciente, a qué paciente se le va a ofertar, si es un paciente de su primera vez, bajo consumo de analgésicos, pues en teoría le podría ir bien con una dosis única. Pero si es ese paciente que crónicamente tiene un dolor, ha estado expuesto a analgésicos orales, opioides, esto podría ser una diferencia significativa en su satisfacción en el posoperatorio y pues en las dosis de rescate de opioides, que puede traducirse tanto en disminución del ilio, disminución de la adormecimiento y pues como tal también riesgos propios de los opioides que pueden, ya bien conocidos en otras charlas. Entonces, con respecto a las guías Prospect, que está, digamos, que es digamos, el objetivo o nuestro manual de referencia en el control de analgesia postoperatoria para este tipo de cirugía. En las guías ellos hacen una comparación igual, tanto de single dosis como anestésico local continuo a través de catéter perineural, y encuentran que pues no hay diferencias significativas en el control del dolor, o sea, se comportan de igual manera. El estudio que cuestionó tanto la infusión por 24 a 48 horas, digamos que no tiene una ventaja significativa en comparación a la dosis prolongada. La combinación de otros ayudantes que también, digamos, han sido, digamos, en la literatura nombrados, como la dexmetomidina, clonidina, no tuvieron diferencia entre tanto el bloqueo único como el bloqueo continuo, y el beneficio en la rehabilitación, que es una de las cosas que también se busca en este posoperatorio. No se encontraron diferencias significativas tanto para la movilización en las primeras 24 a 48 horas, o sea, comparando el bloqueo único con el bloqueo continuo. Lo que sí resalta la guía Prospect de este tipo de reemplazo articular de rodilla es que pues, el que tiene mejor comportamiento es el bloqueo del canal de aductor asociado a infiltración de anestésico local alrededor del área quirúrgica, y que
el bloqueo del canal aductor tiene más beneficio en comparación al bloqueo femoral, y también que la estrategia de anestésico local continuo a través del catéter perineural se debe ofertar a, como les comentaba, a esos pacientes con características especiales de dolor crónico y que no tengan contraindicaciones para la colocación de este catéter. Otra de las interrogantes que surgen en esto es el beneficio del catéter peridural en el caladar de aductor en la artroplasia total de la rodilla. Para eso hay un estudio muy interesante que nos muestra cómo comparando un placebo que es administrado a través de un catéter simulado, o sea, es solución salina que se administra, lo comparan con el catéter en el canal de aductor y, digamos, muestran estos resultados, teniendo como disminución considerable en el consumo de morfina en las primeras 24 a 48 horas, sin comprometer la fuerza en esa, o sea, mientras que esté el catéter instaurado, también mejorando la distancia deambulada en la rehabilitación en el posoperatorio, como objetivo principal en esta cirugía, de levantar rápidamente a nuestros pacientes y que puedan deambular por sí solos, o sea, para una rápida apoyo y para rápido, digamos, disminuciones de esas estancias hospitalarias. Y punto importante también, el nivel de satisfacción considerablemente mayor en ese grupo de pacientes en el que se utilizó la estrategia de bloqueo continuo a través del canal de aductores, no teniendo diferencias significativas en náusea y vómito entre los dos grupos. Entonces, ¿esto qué nos hace pensar? Que el bloqueo continuo del canal aductor es una estrategia que busca una estancia más corta en ese paciente que tiene un reemplazo articular, que nos va a sacar tempranamente de la cama a ese paciente para evitar esas complicaciones inherentes a la quietud, como pueden ser la trombosis venosa profunda, las escaras y otras complicaciones asociadas a las hospitalizaciones prolongadas. Em, Otro punto de comparación, diríamos, hay muchas formas de bloqueos analgésicos que nos podrían generar control del dolor en ese miembro inferior, y podríamos pensar, pues es un reemplazo articular, no solo podríamos instalar un catéter perineural en el canal aductor, sino podríamos, para, no sé, pensar mayor seguridad, instalarlo a nivel femoral para, digamos, evitar la cercanía con el área quirúrgica u otras estrategias que también encontraron. Entonces, en el siguiente estudio nos muestran una comparación entre el bloqueo continuo, ya no en el canal aductor, sino en el nervio a través del nervio femoral, comparados con el single shot en el canal de aductores. Y sorprendentemente mostrando que a pesar de que es un bloqueo continuo, el bloqueo único en el canal de aductores tiene muchas más características benéficas, como son el menor dolor en el grupo del canal de aductor, también capacidad de ambulación mayor en el canal de aductor, mayor distancia de ambulada, menores náuseas y vómitos en este grupo, y todo esto pues, más, con una significancia estadística bastante importante. Eso que, o sea, uno que puede sacar de este artículo, que las estrategias de catéter perineural, anestésico local a través de catéter perineural, no es, o sea, no es como para pensarlo es en cualquier localización, sino que hay unas localizaciones que tienen esa característica anatómica de tener un reservorio, digamos, una administración constante del medicamento, y no necesariamente pues digamos, uno puede poner un catéter perineural en cualquier localización, porque algunos tienen mejores que otros rendimientos. Eh, hay una cuestión que habíamos hablado en charlas anteriores sobre el posicionamiento de ese catéter, y que es una de las inconvenientes que pueden surgir, que es la fijación y el desplazamiento del catéter, porque es en últimas una de las posibilidades que puede haber que en un paciente que en su postoperatorio se va a movilizar, que va a cambiar de posición, que
Entonces tenemos que encontrar una mejor forma de fijarlo y evitar la filtración, y eso lo podemos hacer a través de las estrategias que hemos mostrado con el Starlog y con los poliacrilatos, pero en esta nos ofrecen una alternativa ecográfica en el que comparan dos grupos, un enfoque de colocación del catéter en un plano, digamos, habitual, como les decía, perpendicular al eje axial, o sea, digámoslo, transversal al muslo, y otro en un enfoque oblicuo, posicionando el transductor en un ángulo de 45 grados. Y pues eso es un estudio clínico aleatorizado. Se tomaron 45 pacientes para un grupo, 45 pacientes para el otro, y digamos, encontraron las siguientes resultados estadísticos. Entonces, aquí en la imagen de la derecha, en la A, encontramos cómo es el posicionamiento oblicuo del transductor versus el transverso, y cómo se ve sonográficamente las estructuras, que pues en últimas no varían en gran medida, o sea, es fácilmente realizable, pero sí teniendo bastantes beneficios en una posición frente a la otra, con una mejoría significativa en del control del dolor durante el ejercicio al no tener desplazamiento, una tasa de dislocación del catéter mucho menor o cero, pues, en la de la ubicación oblicua, menos reacciones adversas en la colocación oblicua del catéter, y digamos, un menor consumo de anestésico local, en la medida de que, pues, en esa posición va a estar, digamos, entre los dos grupos musculares, y va, digamos, a evitar que haya ese retorno de anestésico local, teniendo como beneficio una satisfacción del paciente del 100%. Entonces, continuando ventajas y desventajas de nuestro bloqueo continuo, encontramos que pues es una analgesia efectiva, localizada, y que puede ser ofertada en la mayoría de nuestros pacientes, pero pues sí en el objetivo de, digamos, ofertársela a esos pacientes que tienen dolor crónico. Tiene como beneficio, en comparación al femoral y otros bloqueos, la preservación motora, digámoslo, con una adecuada ubicación y fijación, una posible deambulación temprana, teniendo esto, pues, los beneficios de acortamiento de estancia y la disminución de los riesgos de la estancia hospitalaria. Una también asociada disminución del consumo de opioides, y pues de forma indirecta una disminución de la posibilidad de náusea, vómito, indio y sedación asociada a estos, y que afortunadamente, pues, digamos, apoyada por los programas ERAS, o sea, con evidencia que pudimos ver para su aplicación en esos casos seleccionados. De las desventajas podemos, pues, claramente tener el desplazamiento del catéter. Podríamos pensar que el costo y el mantenimiento logístico, pues en últimas es más fácil poner una dosis única y ya, digamos, pensar digamos, dejar ahí el paciente, pero pues en este tipo de pacientes de dolor crónico, demandantes, que tienen, digamos, unos umbrales de dolor bajo, es una estrategia que, midiéndolo a largo plazo, no solo en el momento quirúrgico, sino en el total de la hospitalización, va a tener costos menores al aportar la hospitalización. Con respecto al riesgo infeccioso, que es, digamos, lo que en la literatura también pone a pensar a muchas personas en colocar un catéter continuamente ahí. Vimos en la anterior revisión que el catéter perineural, pues sí, no está recomendado en grupos de pacientes como pacientes de UCI, pacientes diabéticos o por algún grado de inmunosupresión, pero viéndolo en ese paciente seleccionado, teniendo tasas incluso hasta menores al 3%, y en otro, o sea, en la revisión grande, hasta menores al 1% de tasas de infección en el tiempo de menor a 3 a 4 días. Las ventajas de seguridad con respecto a la administración de anticoagulantes, pues tenemos cada vez un grupo creciente de personas que consumen anticoagulantes, y pues la estrategia de dejar un catéter ahí, pues nos podría, digamos, aumentar ese riesgo de hematoma, y por lo mismo esa imperativa necesidad de posicionarlo en esos pacientes selectos. La tasa de infusión en ese espacio, en lo que está en la literatura, encontramos que puede estar en más o menos
6 a 10 mililitros hora, sin eso generar una extravasación o una generación de una colección. Y también teniendo la posibilidad de una infusión un poco más baja con dosis de rescate o dosis de intermitentes según pues el requerimiento de dolor del paciente de 2 a 5 mililitros con una frecuencia de hasta cada hora. Como les comentaba, pues ese riesgo de infección es bajo, menor a 3%, y pues ese riesgo sí va a aumentar en todos los dispositivos médicos que estén implantados después de un tiempo de colocación, y lo que se vio en la estadística es que después del cuarto día pues aumenta pues, de forma progresiva su porcentaje de posibilidad de infectarse. Los factores de riesgo, entonces, para evitar esos pacientes, factores como la diabetes, inmunosupresión, los cambios repetidos en el apósito, es lo que uno tiene que evitar, y por lo mismo la estrategia de una adecuada fijación y bloqueo con los poliacrilatos que ya están disponibles en el comercio. Y en este tipo de catéteres para pacientes con dolores intensos y crónicos, se ha visto en los estudios que se han posicionado incluso sin presentarse infecciones hasta los 36 a 80 días. Entonces, es una estrategia que bien seleccionar al paciente nos puede generar buen control del dolor. Los retos, mitos y realidades en el bloqueo continuo del canal aductor. Entonces empezaríamos ya con un bagaje en esa revisión bibliográfica que realizamos. Entonces el bloqueo continuo del canal aductor es innecesario y basta con una dosis única. Pues pudimos ver que para casos selectos, sea, tipos de cirugías selectos y pacientes selectos, puede ser una excelente estrategia, una estrategia segura, y podríamos, o sea, deberíamos tenerlo en nuestro arsenal para ofertarlo. Genera debilidad como otro mito. La colocación continua de anestésico local a través del catéter perineural, pues teniendo una adecuada técnica guiada por ecografía, llegando hasta el espacio que tenemos que ubicarlo, sabiendo que ese bloqueo motor está en la rama nerviosa del vasto medial, o sea, sabiendo sortear este paso y viendo dónde va a quedar esa punta de catéter, la preservación de la fuerza motora va a estar hasta en más de 90% de los pacientes. Entonces también podríamos tenerlo como mito. Es costoso y poco práctico, como mito, la colocación del catéter perineural. En realidad, esos costos que usted podría pensar de tanto el catéter como la bomba, de la infusión, se ven traducidas en estancias hospitalarias más cortas, en dosis menores, en riesgo de complicaciones menores, y esto todo se va a traducir en menores costos. Entonces, nuestros retos actuales estaría digámoslo, protocolizar este proceso, saber, o sea, hacer como un consenso dentro del grupo de especialistas y decir, mire, este es el grupo de pacientes que se benefician de esta estrategia, y al personal que les hace seguimiento, el manejo, pues hacer una educación de cómo se maneja, cómo se pone, cómo se fija, y cuáles son los puntos a tener en cuenta en este papel. Entonces, dentro de nuestras conclusiones encontramos que es una herramienta excelente en el posoperatorio. Su administración incluye en nuestra disminución en el consumo de opioides, no diciendo que no puedan tener requerimientos, sino que sus dosis van a ser menores. Sí es una estrategia que requiere entrenamiento, una curva de aprendizaje, un esfuerzo en la colocación de este mismo, y pues es una técnica que, a pesar de ese entrenamiento, con un buen entrenamiento, usted podría ofertarle un procedimiento seguro que, como pudimos ver y basado en evidencia, está bien visto en los protocolos de recuperación. Muchas gracias por su atención. Eso era lo que tenía por traerles el día de hoy. No sé si de pronto, creo. Bueno, muchas gracias, doctor Pedro, por una gran conferencia que nos acaba de realizar. Para dar inicio al objetivo de estas conferencias,
es ahora hacer una discusión reflexiva desde la perspectiva de cada uno de los presentes. Entonces queda abierta la discusión. Como sabemos que estamos acá en modo e-learning, tenemos presencialidad y conectividad. No sé si las preguntas que van a hacer acá dentro del auditorio la vamos a poner para que la escuche también nuestro auditorio que está conectado y también para que podamos escuchar los presentes acá, las posiciones o reflexiones que nos puedan compartir los presentes. Entonces vamos a crear acá como la forma para quien tenga alguna pregunta de nuestros asistentes no la haga y pues escucharla acá y nosotros estar atentos a escuchar esa respuesta. Al final pues me regalarían un minuto, no más 2 minutos máximo, para algunas precisiones con respecto a esta conferencia. Muchas gracias a todos y quedamos abierta la discusión. Sí, pero, yo creo que eso no tiene que ver. Para que él detecte. ¿Ya? Vale. Una de las cosas es, bueno, es que son varias cosas. Uno es que los protocolos de artroplastia de rodilla, como el grande, el TK, dicen que el paciente pues se debe levantar o parar en las primeras 24 horas. Antes se pensaba que entre 8 y 12, pero realmente no se ha visto, no se ha evidenciado diferencias. Entonces, en ese concepto, si es un paciente que se va a parar las primeras 24 horas y probablemente va a egresar más temprano, pues no entraríamos en los pacientes seleccionados de catéter perineural. Y tenemos el éxito de otro tipo de técnicas. El proceso de infección sí se ha visto que hasta el 3%, pero es en más de 7 a 10 días, que así como lo dije, se van a parar rápido, se van a ir rápido, pues disminuiría a 0%, 0 a 1%, como tú lo dijiste. Otra de las cosas que, pues, acá hay estudiantes, de pronto dicen, bueno, pero nosotros hemos visto hacer canal de aductores más un ciático popliteo en la mayoría de los pacientes que les operan la rodilla. ¿Y por qué después de solamente el catéter perineural? O sea, ¿por qué solamente canal de aductores y por qué solamente esa FEN? Entonces, eso se basa en el tipo de técnica quirúrgica de los ortopedistas. Entonces, la mayoría hacen una técnica subvastus, medio vastus, suprapatelar. Muy pocos, a no ser que sean alteraciones o una alteración severa en valgo o una resección tumoral, van a entrar de manera posterior. Es decir, que nosotros sí hacemos la doble técnica para el acto quirúrgico, es más que todo para el proceso de fijación y cuando hacen una tracción severa del procedimiento para insertar pues ya la parte de reemplazo articular. Entonces, por ese contexto, la mayoría del proceso doloroso por la red trabeculada va a venir directamente de esta rama sensitiva. Entonces, por eso nosotros pues hacemos, o por eso tú estás presentando actualmente solamente el catéter perineural a través de la doctora. Y adicionalmente, la inserción o hacer un canal de doctores no siempre se ve un triangulito como se ve así, o sea, realmente es la referencia anatómica uno la debe tener muy, muy clara para saber que ahí está la fascie y ahí debo poner mi anestésico, porque ese triangulito muy, muy pocas veces se ve, o si se ve es achatado, en los obesos es peor. Entonces, insertar un catéter perineural también se hace complicado por ese contexto, pero no imposible o no difícil. Conclusión, yo creo que por ahora continuaremos con el proceso de única dosis o single shot en cualquiera de los procedimientos, a no ser de casos especiales como los que ya dijiste, ¿verdad? Como eso. Muchas gracias, Cruz. Es una muy adecuada aporte. No sé si el público tenga alguna intervención, una pregunta.
Sí, en últimas, como tú decías, ahí pudimos ver en la diapositiva de los ERAs que los ortopedistas o en el grupo que mejor tiene rendimiento es la conexión del canal de aductor con la infiltración de anestésico local articular, que es lo que hacen, o sea, ya hecha por el cirujano como tal. Es una revisión, incluso la hicimos, creo que con María Teresa. En últimas, o sea, uno podría ofertar el iPad, que es una excelente estrategia también, pero pues también eso va como en común acuerdo con el ortopedista, en últimas viendo que pues, uno no quisiera meterse en esa eh, área alrededor del área quirúrgica. O sea, uno quisiera respetar ese espacio para disminuir esa posibilidad de contaminación, o sea, que ya las complicaciones no sean de pronto atribuibles a nuestro grupo. Más o menos sería por eso que esta es la estrategia más vista. No sé si de pronto alguien quiera comentar algo. Que todo el micrófono estaba ahí. No, lo que nos explicó cuando estábamos escuchando ahí lo de anatomía y cómo se ponía el catéter, y es que en esos que tienen infusión continua, al tener, digamos, buena movilidad de la extremidad, ¿qué tanto es el riesgo de pronto de que ese catéter se movilice y se aloje intraarterial y genere una toxicidad por anestésicos locales? Pues me generó la duda porque siempre es cercana el sitio de donde queda el catéter con respecto pues a los vasos, y más que queda pues con infusión continua de 6 a 8 que puede ser alta y le pueden poner polos. Entonces, pues no sé, me inquietó como que qué riesgo puede haber con este tipo de intervenciones de una toxicidad por anestésico local. Pues, Y hay una excelente pregunta. Nosotros pudimos tener eh, en el club de revistas pasado con el doctor una revisión de también un grupo de evidencia de un artículo, una revisión narrativa que mostraba pues las complicaciones de un catéter perineural, pero teniendo, digamos, el gran problema del desplazamiento y el gran problema de la filtración. Entonces ellos ahí en las estrategias de fijación decían, mire, esto es solucionable en la medida que usted tenga bien fijo su catéter, ya sea mediante la tunelización, que también nos disminuye el riesgo de infección y, digamos, el riesgo de desplazamiento en esos grupos poblacionales, como pueden ser los pediátricos que van a estar todo el tiempo moviéndose, o con una estrategia de fijación a través de una marca comercial que es el Staglock, que va a abrazar el catéter y va a dejar que esa posición que usted ponga no se movilice. Hay también en el mercado un poliacrilato que tiene azul de vinilo, que va a pintar, o sea, que primero usted se lo pone alrededor del catéter y se va a adherir, va a generar como una costra alrededor del catéter, generando como que no se desplace también, y aparte va a evitar la fuga y el ingreso de germes. Entonces, esa movilización del catéter que se vaya de pronto a ir a intraarterial o intravenoso, o que vaya de pronto a generar un daño, generando una intoxicación por anestésicos locales, en lo que pudimos observar en la literatura, no está tan reportado, no está visto como, o sea, con incidencia grande en las complicaciones. Sí, señor doctor. Pero el micrófono. Repetitivo, entonces no son pacientes fáciles de manejar. Si bien la técnica quirúrgica o postoperatoria para manejo de dolor es muy buena,
el paciente tiene factores generadores de dolor amplísimos, ¿sí? Entonces, en esa medida, la técnica multimodal no debería ser desplazada ni reemplazada. Pero con eso, que el paciente, a pesar de que tenga el bloqueo, debe recibir analgésicos, debe recibir anticomerciales, podría recibir, se beneficiaría de técnicas asociadas como el manejo con ketamina, con sulfato de magnesio, con anestésico local. Inclusive hay técnicas que muestran también la infiltración de anestésico local en la arteria. Se deja un catéter abandonado ahí y se dejan infusiones. El problema es que ya usted lo mencionó, lo que puede la posibilidad de infección. Entonces, esta resultación clínica es excesivamente complejo. Pero en los grandes centros donde se realizan reemplazos articulares, la recomendación es que primero el paciente 24 horas después esté caminando, y si el paciente tiene la capacidad de caminar, debe salir de la institución. Debe ser una cirugía ambulatoria, que no es tan sencillo ni tan fácil que uno lo piense y lo considera, pero es la recomendación. Los mejores resultados de estos pacientes se dan precisamente con esta técnica de alta temprana en el hospital, antes de cumplir las 36 horas. 24 horas de movilización temprana y evitar todo este tipo de complicaciones. Y muchos de ellos reciben anticoagulación. Entonces, deberíamos tener en cuenta que de todas maneras estamos pegados a la arteria y a la vena. Y la probabilidad de que el catéter se desplace, se mueva y cause sangrado, pues no es tan sencillo. Es un catéter igual. ¿Sí? Entonces, termina muy bien de la rodilla, pero con un hematoma y puede causar el reingreso a cirugía, que pues sería catastrófico. Entonces, creo que ahí ya se vislumbró cuáles son los pacientes que se beneficiarían de no la técnica única, sino la colocación del catéter. Que a todos nos quedó claro cuáles son, pero insisto, todos los pacientes que son llevados a reemplazo articular, el 97% de los pacientes que tienen dolor crónico. Y eso es lo que obliga a que se reemplace la articulación. No le tienen miedo a la cirugía, pero terminan en ello como un proceso de reemplazo. Entonces, lo felicito nuevamente. Me pareció que la charla logró el objetivo y permite visualizar una cosa muy importante. Y es importante también tener en cuenta que no solamente sirve este bloqueo para el reemplazo articular de la rodilla, la artroplastia total de rodilla. La utilización en cirugías más distales también es buena, pero debe complementarse con otras técnicas de bloqueo como el técnico completo o el completo posterior. Y yo le vi que me llamó la atención porque cuando volví a hacer la revisión, hay personas que recomiendan por facilidad de acceso, sí, parece que sea así, pero técnica posterior. ¿Sí? No tanto la técnica medial que vimos aquí, sino técnica posterior. Pero pues hay formas diferentes de matar la variante. Sí, señor, muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente, en las revisiones que logramos hacer, sí, señor. Ya, excelentísimo. Muchas gracias, doctor. No sé, le damos paso a los- Cirugías de miembros inferiores responden con bloqueo. Términos generales todavía estén muy pegadas a la actividad de la película. Es una posición
Muchas gracias, doctor. Digamos, entonces, Ya puedo, acá está. Bueno, gracias. Gracias a todos por sus aportes y recomendaciones. Quería precisar dos cosas. Sí, claramente voy a hacer un recuento cómo se ha evolucionado de la analgesia de la rodilla. Hemos estado desde la peridural, el femoral y ahorita estamos mucho más periféricos. Como toda la distribución de entre más periférico estamos, la potencialidad del bloqueo se va a perder al área anatómica específica porque se va a hacer más disipar la parte de sensibilidad. Y más como lo demostró acá Pedro con los datos que nos da, la rodilla tiene una inervación tripartita, tanto componente sacro como lumbar. En ese orden de ideas, hay que tener la idea, si queremos hacer meramente simplista y específico que sea puramente con bloqueo, pues va a ser difícil lograr un éxito de la analgesia. Y totalmente de acuerdo con el doctor Tovar, no olvidar que nosotros tenemos que ser integrativos y también no ser que solamente una técnica determinista que es la que me va a servir. Hay que hacerlo mucho integral porque más que el dolor, ustedes los que hacen dolor, saben que el componente del dolor viene por varias vías y que tenemos que tratar de cubrir esas vías. Acá estaríamos haciendo un aporte solamente una vía. Obviamente tenemos que también hacer otras estrategias que nos ayuden y pues que esto no es solamente, sino tiene que ser con acompañamiento. Yo tengo un pequeño protocolo que lo he logrado consolidar aquí en el hospital utilizando esto y está incluido eso, que está siempre con otros componentes, pregabalina, acetaminofén, etcétera, y incluyendo el bloqueo. Entonces, es interesante. El reto de esto, y bien, esto es un bloqueo que lleva menos de una década que se está proponiendo. De pronto la evidencia nos va a decir después que no hay que hacerlo, que sí hay que hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo siguen los estudios. Pero el reto que es el manejo del catéter, el manejo, bueno, quería otra vez, el dolor crónico, yo digo, siempre lo comparo, desde que se sensibiliza el disco duro, la corteza cerebral, y pues perdón acá hay unos algólogos, ya el dolor se vuelve más complejo de usar. Entonces, desde que ya usted tenga un dolor, un paciente con una gonartrosis, permanente. Hernán nos hablaba del componente muscular, de la osteopenia, pues eso va a generar un dolor y ya tiene sensibilizado. De esos pacientes son los más complejos de manejar el dolor. Y pues tendríamos que hacer también ayuda de pronto de un especialista en dolor para que nos ayude. Pero en dolor agudo postoperatorio, que yo no hablo de ERAS porque ERAS es una marca, hablamos más de recuperación intensificada, como para definir más el término, porque le estaríamos quitando la propiedad intelectual a otros, es recuperación intensificada. Tenemos que esta herramienta nos puede ayudar. ¿Cuál es el reto? El manejo del catéter. Y lo vi acá. ¿Qué estrategia yo utilicé? Lo hago la parte oblicua y lo hago tunelizado además. ¿Cuál es el otro reto? La fuga de anestésico local por las paredes del catéter en las primeras 24 horas. Se evidencia, se va a humedecer ese y hay que estar pendiente de cambiar ese y con usted lo mismo, nos tocaba ir a cambiarlo porque la enfermera ni nadie nos ayuda a eso, no tengo enfermera de dolor, me tocaba ir a cambiar ese. Son pequeños datos, pero hace grande el resultado. Entonces ya a las 24 horas. ¿Qué estrategia hay? Es parecido a lo que hablaba acá Pedro, que es como el pegatodo, que es, a mí alguien me dijo, porque yo lo consulté también otro colega, pues cómprese una Super Bonder y póngale ahí. Yo no, pues infectar esa mierda y después me echan la culpa. Pues acá como en Colombia tenemos tanta creatividad, dije, es que yo lo hago así, bueno, listo, grandiosa idea, pero no lo voy a hacer. ¿Qué hice ahorita? Basado en eso, le pedí el favor a los de que más en clínica de heridas, estoy esperando si hay un nuevo caso, utilizar ese que utilizan ellos, ahí lo tengo para hacer una mejor protección y ellos dicen que limitan la fuga. Vamos a ver. ¿Qué más? Entonces el catéter es complejo y otra técnica, que ya es técnica, para instalar el catéter tenemos que dejar 7 centímetros pues que ubicamos el target del nervio, 7 centímetros de distancia del catéter. Eso nos da más también estabilidad del catéter dentro y previo a introducir el catéter hay que hacer una dilatación, así sea, pues nosotros que eso no está tan bonito tridimensional como nos mostró ya el canal de Hunter, sino hay que abrirlo, se abre con líquido y usualmente utilizo de 15 a 20 centímetros o solución salina, etcétera. Entonces lo abro y después que esté abierto, dejo el catéter para que me dé la cama, el espacio que se ubique el catéter los 7 centímetros ahí. Esos son tips que les dejo y esto es como todo, práctica, práctica. Usted va haciendo práctica, va a conseguir, no tanto al enseñanza, pero usted va aprendiendo cada técnica, esta me sirvió, no me sirvió y entre más hacemos.
Conclusión, definamos el paciente, no es para todos los pacientes, quién sí, quién no. Y eso nos va a dar, y cada vez pues el que encuentre más información, experiencia, estoy abierto a recibirla y compartirla, que eso me ayudará a mejorar también. Eso es lo que tenía que hablar sobre este bloqueo. Podrá ver después en un año, un par de años, dirá que esto ya no servirá, pero ahí está. Ah, lo otro, el IPAD, yo lo digo en IPAD porque estamos en nuestro idioma oficial, el castellano, no el inglés. Entonces el IPAD es una estrategia buena, pero lo que comentaba Hernán, yo no me le meto donde está el cirujano. Un riesgo de infección en una artroplastia se la echan a usted y es una catástrofe para el paciente. Entonces yo no quiero ser culpable de una catástrofe de un paciente. Entonces, pero el IPAD está escrito y lo hacen en sitios, pero yo no me le meto a hacer un bloqueo porque es un bloqueo intraarticular y hacerlo intraarticular, ya después dijo, usted me tocó la articulación, yo le hice limpio y usted no sé cómo la hizo, y entonces, más bien, en mi perspectiva personal, yo no le meto la mano a una articulación y menos en un reemplazo articular. Yo llegaría como periférico hasta el canal de aductores, y si lo quiere hacer el cirujano intraoperatorio, que con algunos se dejan hablar y trabajar en equipo, se la propongo, y si él la hace bien o si no también. Pero eso sería otra estrategia combinada, que el IPAD sí hace un bloqueo de los tres componentes, porque ya está ahí. Exacto, pero y le iría mucho mejor al paciente. Algunos colegas ortopedistas que hacen acá eso, veo que lo hacen, otros no lo hacen. Eso era todo, muchas gracias, y pues que tengan un excelente y exitoso día, y anticiparles un feliz día del anestesiólogo. Gracias por ser mis colegas y participar en la parte más bonita de la medicina, aliviar el dolor y el alma de los pacientes.